Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Había 56 sillas dispuestas para el funeral. 56. Las conté mientras todos los demás lloraban. Karina había insistido en las plegables con ribetes plateados porque quedaban mejor en las fotos, pero solo se ocuparon 55. La que estaba junto a ella, la que estaba reservada para mí, quedó vacía. Le dijo al acomodador que no me sentara allí. Dijo que complicaría las cosas. Complicadas como llorar la muerte de tu padre mientras envías mensajes secretos a tu abogado sobre los trámites del divorcio, como si eso no fuera ya bastante complicado. Me quedé atrás, no junto a ella, ni con la familia, ni siquiera entre los primos lejanos. Me quedé de pie junto a un ficus y a una mujer que en los años 90 había salido con su tío. Sostenía un programa del funeral en el que mi apellido estaba mal escrito. Nadie me ofreció un pañuelo y, cuando ella se levantó para hablar de su padre, Glenn Darby, el magnate del petróleo, el hombre que una vez me dijo que olía a yeso, no me mencionó ni una sola vez, ni en la lista de supervivientes, ni en los agradecimientos, ni siquiera una mirada de reojo. Llevaba seda negra y tacones lo suficientemente afilados como para perforar egos. Lloró lo suficiente como para parecer humana, pero no tanto como para manchar el rímel. Cuando volvió a su asiento, se inclinó y le susurró algo al hombre que estaba sentado donde yo debería haber estado. Él se rió. No sé quién era. No me importa, porque lo que pasó después del funeral es donde realmente comienza la historia. No fue la herencia. Todavía no. Fue lo que hizo Karina al salir. Dejó caer su pañuelo deliberadamente, justo delante de mí. Me agaché para recogerlo como un idiota. Y fue entonces cuando lo vi, la esquina doblada de un documento en su bolso de mano. Vi mi nombre en negrita junto a un número de caso. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo brutal. Ella había solicitado el divorcio antes del funeral, antes de las flores, antes del elogio fúnebre, antes de llorar por un hombre que me odiaba y fingir que todavía me quería. Y 2 días después heredaría 250 millones de dólares. Y 2 días después entraría en nuestra casa. Me entregaría un sobre blanco y me diría, Windell, elijo a mí misma. Pero el testamento, oh, el testamento tenía otros planes. Planes que Karina no vio venir. Planes que la hicieron palidecer, en una habitación llena de muebles de caoba y amenazas legales. Planes que por primera vez en años me hicieron importante. No dormí la noche antes de la lectura, ni un minuto. Me tumbé en el sofá cama del sótano de mi primo, escuchando el ruido y el zumbido de las tuberías, preguntándome si debía siquiera aparecer. ¿Qué sentido tenía? Karina ya se lo había llevado todo, no solo el matrimonio, sino la dignidad que una vez tuve a su lado. Cuando una mujer te deja, antes incluso de que se marchiten las flores de la tumba de su padre, dejas de esperar justicia del mundo. Pero ese documento, ese único destello de texto en negrita con mi nombre, me molesta como una uña encarnada que no puedes dejar de pellizcar. ¿Por qué Glenn Darby, un hombre que solía referirse a mí como el adorno del jardín, me incluiría en algo? La finca estaba situada en una colina privada en Hampton, rodeada de puertas de hierro forjado y susurros, el tipo de lugar donde incluso la brisa huele a caro. No me invitaron por la puerta principal como a los demás. Me dirigieron a una puerta lateral, la que solían reservar para los proveedores de catering y el personal de servicio, lo que probablemente era poético a los ojos de Glenn. Un pequeño grupo se había reunido en el estudio, con profundos sillones de cuero, cabezas de animales en la pared y un reloj de pie que probablemente había marcado el paso de 3 guerras mundiales. Corina ya estaba allí, sentada con las piernas cruzadas, vestida de gris pizarra, esta vez sin negro, con el atuendo matutino completo. Me miró sin ira, ni siquiera con lástima, solo con una calma transaccional vacía, como si fuera alguien con quien solía alquilar un coche. A su lado estaba sentado el mismo hombre del funeral. Lo primero que me llamó la atención fueron sus zapatos, mocasines lustrados con pequeñas etiquetas doradas. Nadie lleva zapatos así, a menos que espere que le miren. Me senté en la esquina más alejada, donde la luz de la ventana no llegaba del todo. Nadie me saludó, ni siquiera el abogado,
que entró arrastrando los pies con un grueso sobre de Manila, como si contuviera códigos nucleares. Se aclaró la garganta y comenzó. Como representante legal del difunto señor Glenn Darby, voy a leer ahora sus últimas instrucciones, atestiguadas, notariadas y registradas 2 meses antes de su fallecimiento, 2 meses que me golpearon como un ladrillo. Glenn había actualizado el testamento recientemente, muy poco antes del infarto, después de su última escapada familiar. Recordé que Karina se había ido sola a ese viaje. De todos modos, te aburrirías, me dijo mientras metía el protector solar en la maleta. En aquel momento le creí, pero ahora no estaba tan segura. El abogado comenzó a enumerar los bienes: propiedades en Rhode Island, un apartamento en París, 3 vehículos que valían más que la casa de mi infancia, obras de arte de artistas cuyos nombres no podía pronunciar. Cada línea del documento me parecía la vida fantástica de otra persona. Luego llegó la distribución a mi hija, Karina Elise Darby. Ella ladeó ligeramente la cabeza, como una reina esperando su corona. Dejo la suma de $1.000.000, que será administrada por el fideicomiso familiar, bajo la supervisión del señor Bradley Vaughn. Karina parpadeó una sola vez. El abogado no se inmutó. Ella carraspeó y preguntó, ¿quería decir 100 millones? La sala se quedó en silencio, ese tipo de silencio que espesa el aire. El abogado se ajustó las gafas. No, 1.000.000. El resto del patrimonio del señor Darby se transferirá a otro beneficiario, tal y como se describe en esta carta. A continuación, abrió un sobre sellado, escrito a mano, sacó una carta de una sola página y comenzó a leer. La voz de Glenn resonaba en el papel. Si estás escuchando esto, Karina, es probable que yo ya no esté. Te he visto cambiar, no a lo largo de años, sino en semanas. Dejaste de visitarme a menos que hubiera una cámara. Trajiste a ese hombre, al que creías que yo no había visto, a mi casa y te reíste a mis espaldas. No soy tonto. Amabas tu herencia más que a tu padre, así que mi dinero no será tu recompensa. Karim abrió ligeramente la boca, pero no salió ningún sonido, ni siquiera un jadeo. El abogado continuó con voz monótona. Al hombre que se casó con mi hija, a pesar de saber que algún día ella lo despreciaría, al hombre que toleró mi crueldad con dignidad y que se quedó incluso cuando debería haberse marchado, Wendell Thomas Carr. Le dejo el resto de mi patrimonio. Juro que el tiempo se detuvo en ese momento. Sentí que mis pulmones olvidaban cómo respirar. Karina me miró como si me hubieran salido cuernos. El hombre que estaba a su lado se levantó, como si la silla se hubiera vuelto peligrosa de repente. No sabía qué decir. No quería esto. Solo quería mi matrimonio. Quería a mi gato. Quería recuperar mis domingos por la mañana. Pero nada de eso importaba, porque ahora era la heredera legal de un imperio de $250 millones, y la mujer que me abandonó miraba al suelo, como si también la hubiera traicionado. Salí de la habitación antes de que terminaran el papeleo. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba gritar, reír y vomitar, todo a la vez. Ella corrió tras de mí. Oí sus tacones raspar las baldosas de mármol más rápido de lo que la había visto moverse en años. Me llamó, pero seguí caminando por el camino de entrada. Pasé la fuente, atravesé las puertas, porque, por primera vez en mi vida, no era yo quien se quedaba atrás. Caminé durante más de 1 hora ese día, no porque no tuviera cómo volver, no porque estuviera tratando de ser dramático, sino porque si no seguía caminando, sentía que iba a explotar. El aire se sentía más pesado. Incluso los árboles que bordeaban esa carretera parecían inclinarse, susurrando cosas a mis espaldas. No quería el dinero, quería una máquina del tiempo. Quería volver 6 meses atrás y sacudirme hasta darme cuenta de todas las señales que había ignorado. Quería volver antes de que Karina empezara a desaparecer, antes de que empezara a usar un perfume nuevo y a decir cosas como «No entenderías el mundo del que vengo». Cuando por fin llegué a casa de mi primo, me senté en el borde del sofá cama, todavía con la misma camisa arrugada de la lectura, mirando fijamente una planta de plástico en la esquina. El hijo de mi primo estaba viendo unos dibujos animados en los que los animales volaban en aviones. Apenas podía oírlo.
Lo único que oía era la voz de Glenn en mi cabeza. Esa parte del testamento al hombre que se quedó, incluso cuando debería haberse ido. Ni siquiera sabía que me había visto, mi verdadero yo, y ahora se había ido. Esa noche tampoco dormí, pero esta vez no era por confusión, era por miedo. No estaba preparada para esto. No sabía qué hacer con el dinero, que tenía más ceros de los que había visto nunca. Toda mi vida había sido cupones, ramen a granel y presupuestar la gasolina para llegar a fin de semana. Ni siquiera sabía cómo hablar con abogados. ¿Qué se hace con esa cantidad de dinero cuando la semana anterior no podías permitirte la mantequilla de cacahuete de lujo? Pero Karina sabía exactamente qué hacer. A la mañana siguiente, estaba esperando delante del almacén donde trabajaba. Sí, seguí yendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba apoyada en el capó de su BMW, como si no me hubiera destrozado el corazón y me hubiera abandonado como si nada hubiera pasado, y la mirada en sus ojos no era de tristeza, ni siquiera de desesperación, era de hambre estratégica, de hambre refinada. «Tenemos que hablar», dijo mientras se subía las gafas de sol al pelo, como si estuviera en un drama judicial. «No, realmente no», respondí, pasando a su lado, pero ella me siguió hasta el interior del edificio, pasando junto a mi supervisor, y me acorraló cerca de la sala de descanso, tan cerca que podía oler la misma loción de vainilla que usaba cuando aún compartíamos la cama. Por un momento, casi lo olvidé todo. Casi recordé lo que se sentía al despertar a su lado y pensar que quería algo, y entonces ella dijo: «No te mereces esto, Wendell». Sin disculpas ni culpa, solo que yo la mirara con sinceridad, sorprendido de que tuviera el descaro. Parpadeó como si yo fuera el irracional. «¿Crees que este es tu dinero?», continuó bajando la voz. «Esto no tenía que pasar. Él me estaba castigando. Eso es todo. Siempre supo cómo tergiversar las cosas. Tú solo eres un símbolo, Wendell. Esto no tiene que ver contigo». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo evitar que me temblaran las manos. «¿Un símbolo?», pregunté. «¿Así que ni siquiera soy una persona real para ti?». Ella cruzó los brazos. «Fuiste un error que duró demasiado». Esa frase todavía la oigo en mis huesos. Un error que duró demasiado antes de que pudiera decir nada. Antes de que pudiera siquiera procesar lo mucho que me dolía, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta gruesa, con documentos legales con secciones resaltadas, notas adhesivas que sobresalían por los lados como dientes amarillos enfadados. «Esta es una propuesta revisada», dijo, «para la división de los bienes de la herencia. No lo necesitas todo, no sabes qué hacer con él. Lo perderás, seamos realistas, te comerán vivo. ¿Es eso una amenaza?». «Es una oferta, Wendell, una oportunidad para que te marches con dignidad, antes de que nos avergüences a los dos», sonrió. La misma sonrisa que solía dar a los dependientes de las tiendas cuando quería que renunciaran a la política de devoluciones. No cogí la carpeta. No pude. Tenía las manos cerradas en puños a los lados. No por ira. No me educaron para pegar ni gritar, sino por vergüenza, porque una parte de mí la creía. Una parte de mí pensaba que tenía razón, que yo no pertenecía a ese mundo. Pero otra parte, una voz más tranquila y temblorosa dentro de mí, decía que quizás sí, que quizá Glenn vio algo en mí que Karina nunca vio. Quizá quedarme, aunque me hiciera sentir invisible, significaba algo más que simple debilidad. Ella se dio la vuelta para marcharse, con los tacones resonando con confianza, la carpeta aún en la mano. «Me llamarás», dijo por encima del hombro. «Siempre lo haces». Pero esta vez no lo hice, porque esta vez tenía algo que nunca había tenido antes: influencia. Y Karina no había terminado de jugar, pero yo tampoco al final de esa semana. Todo en mi vida me parecía falso. Seguía fichando en el almacén, seguía comiendo cereales de marca blanca en un sótano prestado, y seguía recibiendo mensajes de Karina, fingiendo que me estaba haciendo un favor. Ella no suplicaba. Karina nunca suplicaba. Negociaba con un lenguaje frío y calculado. «Seamos inteligentes, podemos evitar alargar esto. Piensa en los medios de comunicación, como si al mundo le importara un comino por un tipo que una vez arregló la secadora de su vecino a cambio de las sobras de una barbacoa.
Pero alguien debía de estar mirando, porque el viernes recibí una llamada de uno de los abogados de Glenn. No el tipo de la lectura del testamento, sino una voz más joven, tensa e inquieta, que me preguntó si podía ir a revisar unos documentos complementarios. Le dije que no lo entendía, y me respondió que se trataba de la estructura de la herencia. Querrás leer esto tú mismo. La oficina estaba en un edificio de cristal en el centro, el tipo de lugar por el que solía pasar de camino a los almuerzos especiales de $1, siempre asumiendo que no pertenecía a ese lugar. La recepcionista ni siquiera levantó la vista. Me senté en un sofá de cuero que costaba más que mi primer coche, sudando a través de mi camisa e intentando no tocar nada. Cuando entré en la sala de conferencias, me entregaron una carpeta sellada y salieron dejándome a solas. La abrí lentamente. Mi nombre estaba en la primera página en negrita. Leí por encima las líneas, sin entender la mayor parte de la jerga legal, hasta que llegué a la sección titulada Apéndice. Condiciones de la herencia. Resultó que Glenn no solo era rencoroso, sino también brillantemente cruel, de la forma más precisa y teatral. Su dinero no solo me correspondía a mí, sino que venía con instrucciones. Una parte de la herencia, casi el 40, se depositó en un fideicomiso con bloqueo temporal a mi nombre. Pero aquí está el giro. Esa parte no se activaría a menos que permaneciera divorciado de Karina durante al menos 18 meses consecutivos. Si volvía a tener una relación con ella, casado o no, perdería toda esa parte. Para conseguir esto, un santuario de vida silvestre para perros abandonados, leí el párrafo 3 veces, cada vez con un grito ahogado más fuerte. Glenn había diseñado literalmente una cláusula que me castigaba si alguna vez la volvía a aceptar. No era solo dinero, era una trampa, una prueba de lealtad desde el más allá. Y había incluido una nota manuscrita, escaneada y adjunta a la última página. Wendell, si te sientes tentado de volver a la jaula, recuerda que nunca fuiste la mascota. Ella solo sabía cómo alimentarte. No dejes que te vuelva a atar, JD. Era a la vez irritante y extrañamente poético. El hombre que una vez se burló de mí por doblar la ropa de su hija, ahora, póstumamente, me declaraba digno de libertad y fortuna. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme alejado de ella. Debería haberme sentido agradecido, incluso aliviado. Pero en cambio, me sentí mal porque Karina había vuelto. Estaba intentando atraparme de nuevo. Y ahora no se trataba solo de traición o desamor. Se trataba de manipulación, estrategia, control. Ella no había cambiado. Solo estaba acorralada. Esa noche no respondí a su llamada. Me dejó un mensaje de voz que no escuché. A la mañana siguiente, la encontré sentada frente a la casa de mi primo otra vez. El mismo coche, el mismo abrigo, pero esta vez sin la carpeta. Solo ella, con los ojos enrojecidos y el pelo revuelto, pareciendo casi humana. Solo quiero hablar, dijo. Siempre quieres hablar, dijo. Bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantar la vista. ¿Has leído los documentos, verdad? No respondí. Apretó la mandíbula. Es humillante, Wendell. Lo que nos hizo, esa cláusula. Esa cláusula es una broma. Es repugnante. Se está riendo de nosotros desde la tumba. ¿Estás segura de que no se está riendo solo de ti? Dije sin querer, y sonó más frío de lo que esperaba. Ella parpadeó. La primera grieta en la armadura. No quería hacerte daño, susurró. Pero yo me reí con fuerza, cansada. No era mi intención, Karina. Tú pediste el divorcio antes de que se enfriaran sus cenizas. Se enfriaran sus cenizas. Yo solo tenía que darme la vuelta, mientras tú cobrabas el dinero. Y el tipo de los mocasines azules parecía que quería llorar, pero no le salían las lágrimas. Y de repente me di cuenta de algo aterrador. No podía porque era demasiado orgullosa, sino porque simplemente no sentía nada. Y tal vez nunca lo había sentido. Antes de irse, intentó una última cosa. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía, era antigua. De nuestros primeros días, un picnic junto al lago, copas de vino de plástico, ella tumbada sobre mi pecho, la sostenía entre dos dedos como si significara algo. La guardo conmigo, dijo.
No fuiste solo un peldaño, Windell. Pero yo no cogí la foto. La dejé en el porche después de que ella se marchara aquella noche. Busqué el santuario mencionado en la cláusula. Tenía más de 300 perros rescatados. Uno de ellos se llamaba Capitán Pickles. Si la llevaba de vuelta, el Capitán Pickles obtendría mi dinero. Nunca quise que un pug con un ojo vago fuera el símbolo de mi autoestima, pero de alguna manera, en ese momento, lo entendí todo. Karina no solo intentaba recuperarme, sino que intentaba desactivar la bomba que su padre había colocado. Pero el reloj ya estaba en marcha, y yo no iba a perder esta vez. La foto permaneció en el porche durante 2 días. La primera noche llovió, solo una llovizna suave, suficiente para deformar los bordes y difuminar mi mandíbula. Pensé que el hijo de mi primo la había metido dentro, pero cuando salí para ir al trabajo ese lunes por la mañana, allí seguía, pegada a la madera, con las esquinas curvadas como si hubiera envejecido 20 años de la noche a la mañana. La recogí no porque la quisiera, sino porque necesitaba el recordatorio, no de lo que teníamos, sino de lo que ella había renunciado. Se podría pensar que ahí es donde las cosas se calman, justo cuando Karina cortó por lo sano. Desapareció en alguna mansión con suelos de mármol y me dejó para que me fuera con mi fortuna accidental. Pero se equivocaría. Karina nunca fue de las que pierden en silencio, y menos aún ante alguien como yo. 3 días después, recibí un sobre por correo, sin sello, simplemente dejado en el buzón, con mi nombre impreso en tinta roja en la parte delantera, en negrita, dramático, teatral, como alguien que se esfuerza demasiado por parecer misterioso. Dentro había una sola hoja de papel, sin membrete, sin explicación, solo 2 frases. Hay cosas que no sabes, Windell. Debes tener cuidado en quién confías. Con los secretos de Glenn. No había firma. Al principio pensé que era una broma. Luego pensé que tal vez era Karina jugando algún juego mental, tratando de aflojar mi control sobre la herencia. Pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que no era su tono. Karina no advertía, exigía. Esa noche me senté a revisar todas las carpetas, correos electrónicos y documentos que me había dado el abogado. No había tocado la mayor parte. Sinceramente todavía estaba abrumado por el gran volumen de jerga financiera, pero ahora me puse a buscar algo, cualquier cosa que explicara el mensaje. Y lo encontré, no en papel con membrete oficial, ni escondido en lenguaje legal. Estaba metido en la parte posterior de un sobre sellado, con la etiqueta Correspondencia miscelánea. Dentro había un puñado de correos electrónicos impresos. Del servidor privado de Glenn, la mayoría eran notas sin importancia para su asistente, instrucciones para el personal. Pero un hilo me llamó la atención. El asunto decía, solicitud de Ri Karina, urgencia. Lo abrí. Era de alguien llamado Whitley. El correo electrónico era breve, casi estéril. Hemos revisado la solicitud. La destrucción de documentos requeriría la firma de todos los fideicomisarios, según el acuerdo original. En este momento solo se ha recibido una firma. No procederemos sin la segunda. Al principio no lo entendí. Fideicomisarios de destrucción de documentos. Pero la fecha era solo 2 semanas antes de la muerte de Glenn. Pasé al mensaje anterior de la cadena, y fue entonces cuando se me cortó la respiración. Karina había solicitado la eliminación, no la destrucción, de un archivo llamado Anexo C, Cláusula de Descalificación. Cláusula de descalificación. No hacía falta ser abogado para adivinar lo que eso significaba. Imprimí los correos electrónicos y llamé al abogado de Glenn. A la mañana siguiente, cuando le conté lo que había descubierto, hubo una pausa, no muy larga, solo lo suficiente para decirme que no esperaba que lo encontrara. Señor Carr, dijo, esos documentos se revisaron cuidadosamente tras el fallecimiento del señor Darby, y la cláusula se consideró válida. Como usted sabe, no se realizaron modificaciones al testamento después de su última revisión notarial, por lo que ella intentó que se eliminara la cláusula. Dije casi para mí mismo. Ella se puso en contacto, sí, pero legalmente no cambió nada. Colgué y me quedé allí sentado, mirando fijamente a la pared durante mucho tiempo. Karina no solo me había dejado, sino que sabía lo de la cláusula.
Sabía lo que había hecho su padre e intentó borrarlo antes de que él muriera. Esa foto que dejó, la visita a mi trabajo, la voz suave y repentina, la nostalgia, las lágrimas falsas. No era solo manipulación, era control de daños esa noche. Recibí otro mensaje de voz de ella. Aún no sabía que había encontrado los correos electrónicos, pero su voz ahora era más tensa, controlada pero más débil. Estaba perdiendo terreno y lo sabía. Wendell, por favor, sé que esto ha sido desagradable, pero ambos sabemos que lo hiciste para hacerme daño. Solo eres un sustituto. Yo soy la que ha tenido que vivir bajo sus reglas toda mi vida. Me merezco una parte. No puedes querer castigarme así. Lo escuché 2 veces y luego lo guardé. No porque necesitara pruebas, solo quería recordar exactamente quién era ella cuando pensaba que nadie la escuchaba. Pero lo que Karina no se dio cuenta, y lo que Glenn probablemente esperaba que yo descubriera, es que había más que solo correos electrónicos. Había videos, imágenes de seguridad, registros archivados con marcas de tiempo de visitas a su finca y un archivo con fecha de 3 días antes de su muerte, titulado Biblioteca 10 de julio. Ni siquiera sabía que la finca tenía una biblioteca, pero aparentemente ahí era donde esperaba el giro final. Y Karina no tenía ni idea de que yo estaba a punto de encontrarlo. Si alguna vez has estado en una habitación que nunca fue diseñada para ser acogedora, entenderás lo que se siente al entrar en la biblioteca privada de Glenn Darby. Me llevó casi una semana de llamadas, papeleo y espera para obtener la autorización del administrador de la finca, antes de que finalmente me dejaran entrar de nuevo en la propiedad. Casi esperaba que alguien me detuviera en la puerta y me dijera que habían cambiado de opinión, que me había equivocado, que el dinero no era mío después de todo, que volvería a ser invisible. Pero los guardias me reconocieron, no como el ex de Karina, ni como el tipo destrozado que arreglaba radiadores. No, ahora era el señor Carr, único beneficiario de la fortuna Darby. Y al parecer incluso los leones de mármol de la puerta principal se erguían un poco más cuando entrabas con ese título. La biblioteca estaba situada en la segunda planta del ala oeste, un lugar al que nunca se me había permitido entrar cuando Karina y yo solíamos visitarla. Ella me dijo que estaba prohibido el acceso, algo sobre archivos privados e historia familiar. Yo no lo entendería, pero ahora lo entendía todo. No se trataba de libros, se trataba de control, porque escondido entre primeras ediciones encuadernadas en cuero y un globo terráqueo que probablemente no había girado en 50 años, había un cajón detrás de un panel falso. No lo encontré por mi cuenta. Uno de los empleados de la finca, un hombre mayor llamado Horace, me guió hasta allí. No dijo mucho, solo me entregó una llave de latón y dijo que quería que lo viera. Dentro del cajón había una sola memoria USB, en una caja forrada de terciopelo con una etiqueta escrita a mano por Glenn. Biblioteca, 10 de julio. Registro final. Pesaba más de lo que debería, como si no fuera de plástico y metal, sino que estuviera cargado con todo lo que yo había sido demasiado ciego para ver durante los últimos años. Lo vi solo en el estudio de la finca, con las cortinas corridas y las puertas cerradas con llave. El archivo duraba menos de 5 minutos, sin música ni efectos, solo imágenes sin editar de una cámara de seguridad fija situada encima de la chimenea de la biblioteca. Mostraba a Karina sin llorar, sin lamentarse, ni siquiera sola. Caminaba inquieta, con el teléfono agarrado en una mano y la otra gesticulando violentamente. No hablaba con Glenn, que estaba sentado detrás del escritorio, inmóvil, mirando. Su expresión no era triste, era de agotamiento. Me incliné hacia adelante. «No tienes derecho a hacer esto», espetó Karina. «¿Quieres morir con una sonrisa en la cara, sabiendo que me lo has quitado todo?» Glenn no respondió. «Me odias tanto que prefieres darle tu imperio a un hombre que te desatascó el inodoro», siguió ella sin obtener respuesta. Se acercó más y alzó la voz. «Es débil, papá. No pertenece a este mundo. Ni siquiera es uno de los nuestros. Apenas sabe vestirse solo. Esto es humillante». Glenn finalmente se movió. No mucho. Solo se inclinó hacia adelante. «Tú tomaste tu decisión», dijo con voz fría. «Lo abandonaste antes incluso de que yo me fuera.
¿Y qué? Siseó ella. Ya estabas medio muerto. Él levantó una mano para interrumpirla. Y sin embargo, viví lo suficiente para reescribir el testamento. Ella se quedó paralizada. Su rostro, normalmente sereno, se retorció en algo parecido al pánico. Continuaste más despacio ahora. ¿Pensaste que podías ser más lista que yo? Tener tu libertad, quedarte con la fortuna, borrar las consecuencias. Pero Karina, hay consecuencias. Siempre pensaste que el amor era una ventaja. Pero Wendell nunca me pidió nada. Nunca tomó un centavo. Nunca me insultó. Incluso cuando intenté alejarlo, Karina dio un paso atrás. Su expresión era indescifrable. Ahora la furia se mezclaba con la confusión. Esto no se trata de amor, dijo finalmente. Se trata de castigo. No, Glenn dijo que se trata de protección. Estoy protegiendo mi legado de ti. Y eso fue todo. El vídeo terminó. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo. La pantalla en negro. Mi propio rostro reflejado débilmente en el resplandor no fue satisfactorio. No fue una victoria cinematográfica, en la que el villano queda al descubierto y se hace justicia. No, dolió. Todo dolía porque, en el fondo, yo aún esperaba que a ella le importara que una parte de ella, aunque fuera pequeña, me hubiera amado alguna vez. Pero la forma en que hablaba de mí, como si fuera un accidente vergonzoso, no me había perdido, me había descartado. Y ahora lo único que quería era lo que yo había heredado accidentalmente, lo que su padre me había dejado, no por rencor, sino por reconocimiento. Pero aquí está el problema que Karina nunca vio venir. Algo que finalmente comprendí en esa habitación oscura y fría. Ella no solo había perdido el dinero, había perdido a la única persona que podría haberla defendido, porque había algo más en las carpetas que no había notado antes, escondido detrás de los documentos legales, detrás de los correos electrónicos y las escrituras de propiedad, un informe médico, un sobre sellado marcado como privado para ser leído después de la muerte, y dentro una última instrucción de Glenn, una que no solo descalificaba a Karina de la herencia, sino que insinuaba que ella podría haber hecho algo más que manipular y mentir, insinuaba que podría haber ayudado a acelerar las cosas. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado sosteniendo ese sobre. No lo abrí de inmediato. Mis dedos temblaban alrededor de los bordes, como si esa maldita cosa pudiera morderme si miraba dentro. Nunca se me han dado bien los misterios. Soy de los que buscan spoilers en Google a mitad de una película solo para aliviar la tensión. Pero esto no era un giro argumental que estuviera esperando. Esto era real, y tenía las iniciales de Glenn en el sello. No era largo ni dramático. No como el vídeo. Solo una nota de una página, escrita a mano con letras mayúsculas cuidadosas. La caligrafía de Glenn parecía nítida, casi mecánica, como si cada palabra hubiera sido medida 2 veces y tallada con una cuchilla. Si esto te llega, Wendell, es que estoy muerto, y tú has decidido no ceder ante Karina. Bien, siempre has tenido más carácter del que ella te reconocía. No escribo esto como una confesión. Lo escribo porque creo profundamente que no moriré solo por causas naturales. Conozco a mi hija. Sé de lo que es capaz cuando está desesperada. Esa frase, esa única frase, me heló las venas. No tengo pruebas, solo instinto. Estaba sano antes del retiro. Mis médicos lo confirmaron. Pero después del fin de semana que ella nos visitó, algo cambió. Dolores en el pecho, mareos. Me ofreció un té nuevo que, según ella, formaba parte de una cura depurativa. No volví a beberlo después de vomitar la primera noche, pero no se lo conté a nadie. ¿Qué clase de padre sospecha de su propia hija, de intentar acabar con la herencia antes de tiempo? Pero Wendell, si estás leyendo esto y no me fui en paz, prométeme una cosa. No dejes que se salga con la suya. Dejé el papel sobre la mesa y me quedé mirando las vetas de la madera durante un buen rato. No era una acusación, ni legal, ni oficialmente, solo una sospecha, un susurro, de un hombre que se había pasado toda la vida calculando a las personas. Quería decirme a mí mismo que era paranoia, que Glenn, a pesar de su brillantez, había dejado que el dolor distorsionara su juicio, pero mi instinto me decía lo contrario. El recuerdo de Karina en ese vídeo
siseando sobre quedarse con todo, su obsesión con las garras, la desesperación en sus ojos cada vez que aparecía, fingiendo estar arrepentida. Todo empezaba a formar un patrón, y fue entonces cuando recordé los registros de seguridad. Horace me había mostrado brevemente el terminal del servidor, solo una nota al pie en la visita. Pero esos registros rastreaban quién entraba en qué habitaciones y cuando bajé corriendo las escaleras y le pregunté si podía volver a acceder a ellos, dudó. Pero cuando le mostré la carta, su expresión se endureció y simplemente asintió con la cabeza. Sacamos el archivo del fin de semana. Glenn mencionó que Karina había entrado en la cocina 6 veces, en la habitación de invitados 2 veces, en la biblioteca 1 vez y en las habitaciones privadas de Glenn 7 veces. Todo ello entre medianoche y las 4:00 a.m. Cuando le pregunté con qué frecuencia solían tener acceso los huéspedes a ese espacio, Horace respondió rotundamente que nunca, a menos que se les invitara, y eso era lo que yo sabía de Glenn. Él no invitó a Karina a esa habitación a medianoche, y mucho menos 7 veces. No era una prueba suficiente para la policía, ni para un juicio, pero era suficiente para mí. Suficiente para comprender que todo lo que ella había hecho desde el funeral no tenía que ver con la pérdida o el dolor. Era miedo, no a perder dinero, sino a que yo descubriera que ella podría haber tenido algo que ver con la rapidez con la que llegó el dinero. Era miedo. Llevar perfume y pintalabios y sonrisas forzadas. Así que tomé una decisión. La llamé. Contestó al primer tono, sin aliento, como si llevara horas mirando el teléfono. Ventana. Encontré las imágenes, le dije, el de la biblioteca y la carta. Hubo silencio. Dejé que pasara un rato. Y entonces ella dijo en voz baja, «No deberías tener eso». «No», dije, «no debería. Igual que tú no deberías haber estado en su habitación 7 veces después de medianoche». Ella exhaló bruscamente. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y tú también». Otra pausa. Luego, con cuidado, con ese mismo control retorcido que siempre usaba cuando se veía acorralada, preguntó, «¿Qué quieres?». Era la primera vez que no fingía ser inocente, y en ese momento me di cuenta de algo. Karina no creía en la culpa, en su vergüenza, en su familia. Creía en la influencia, así que no le di ninguna, nada. Le dije que no quería nada de ella y que no le daría nada a cambio, ni dinero, ni silencio, ni protección. Iba a pasar el próximo año preguntándose si iría a la policía, mantendría su cabello perfecto y sus sonrisas pulidas, pero siempre se estremecería cuando sonara el timbre. Entonces se le quebró la voz. «De verdad, Wendell». Pero colgué. Nunca me había sentido tan fuerte en toda mi vida, y aún no había terminado, porque Glenn no solo me había dejado una herencia, me había dado una espada. Nunca había planeado convertirme en millonario. Nunca imaginé que estaría en un tribunal, 6 meses después de que mi esposa me dejara, escuchando a los abogados discutir sobre bolsitas de té, registros de seguridad y cláusulas de herencia. Y desde luego nunca pensé que sería yo quien se quedaría quieto, mientras Karina, siempre tan tranquila y perfecta, finalmente se derrumbaba ante un juez, un jurado y una galería de espectadores silenciosos. Pero la vida, como diría Glenn, tiene un exquisito gusto por la ironía. No fui a la policía inmediatamente después de esa llamada. Me tomé mi tiempo e hice lo que Karina nunca esperaba que hiciera. Actué con cautela. Dejé que pensara que estaba fingiendo. Dejé que entrara en pánico en silencio en su apartamento acristalado, con su vino y sus hojas de cálculo. Y mientras ella miraba el teléfono, como una granada con una espoleta nerviosa, yo empecé a preparar el caso. Contraté al investigador privado de Glenn, un hombre que había trabajado para la familia Darby durante años. Resulta que ya tenía sospechas sobre Karina. Recopiló notas, fechas, recibos de farmacia, transferencias financieras. Había un rastro débil pero innegable que demostraba que Karina había comprado ciertos compuestos en una tienda boutique de bienestar, conocida por sus polvos depurativos, los mismos que Glenn había consumido y luego dejado de repente. Una vez que se lo entregamos a los abogados del patrimonio, la máquina cobró vida en silencio. Rápidamente se le notificó a Karina, con acusaciones formales.
de intento de manipulación de un fideicomiso, destrucción de documentos legales protegidos e interferencia testamentaria. No llegó a los tribunales penales, no intentábamos condenarla, pero sí se llevó ante un tribunal civil. Y en esa sala, todo el peso del imperio de Glenn Darby aplastó cualquier esperanza que le quedaba a Karina. La cláusula se mantuvo. Ella entró pensando que podía impugnarla y salió sin nada, sin un centavo. El juez respetó la estructura del fideicomiso, el apéndice, las grabaciones e incluso la declaración manuscrita de Glenn. La participación restante de Karina fue congelada y luego redirigida legalmente, no a mí, sino a una serie de organizaciones benéficas que Glenn había nombrado como alternativas en caso de compromiso moral dentro de la familia. Ella intentó luchar contra ello. Apeló 2 veces, pero en ambas ocasiones el tribunal se puso del lado de las pruebas, de la voz del anciano desde la tumba, de un marido destrozado que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, y de mí. No salí corriendo a comprarme un yate. No me mudé a París ni contraté a un chef. Me mudé a un lugar modesto, cerca de un lago en el norte del estado. Adopté 2 perros mayores rescatados del Captain Pickle Sanctuary y empecé a hacer voluntariado allí 1 vez a la semana. Es curioso cómo una cláusula escrita por despecho se convirtió en el único lugar tranquilo que he conocido. He aprendido cosas que nunca pensé que necesitaría aprender. Cómo presentar los impuestos sobre el patrimonio. Cómo volver a confiar poco a poco. Cómo dormir sin mirar el móvil a las 2:00 de la madrugada, preguntándome si ella estará enviando mensajes a otra persona. La gente me pregunta si estoy enfadado, si todavía la echo de menos, y la verdad es que no lo sé. No echo de menos las mentiras, no echo de menos el peso de sus expectativas, pero a veces echo de menos a quien creía que era. Esa versión de Karina que solía imaginar que todavía me quería, en algún lugar debajo de toda la ambición y el desprecio. Pero echar de menos a un fantasma no es lo mismo que querer recuperarlo. No hace mucho recibí una carta escrita a mano, desordenada y sin firmar, sin remitente, con una sola frase dentro. Lo has arruinado todo. No la guardé, dejé que los perros la mordisquearan, porque ella se equivoca. Yo no lo arruiné todo, salvé lo que quedaba de mí. Y eso valía mucho más que 250 millones de dólares. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.